Imaginad por un momento una calle tranquila, en una ciudad cualquiera de América. Una de esas calles arboladas, con casas de madera de estilo victoriano, porches acogedores y jardines cuidados con esmero. En una de estas casas, en el número 1426 de la calle F, en Sacramento, vivía una mujer que era el corazón de su comunidad. Su nombre era Dorotea Puente. Para sus vecinos, era una figura casi angelical. Una abuela de pelo canoso, siempre recogido en un moño impecable, con gafas de montura gruesa que le daban un aire intelectual y bondadoso. Su sonrisa era un bálsamo, y su voz, suave y pausada, tenía el poder de calmar cualquier tormenta. Dorotea regentaba una pensión en su casa, pero no era una pensión cualquiera, era un refugio, un hogar para aquellos a quienes la sociedad había dado la espalda. Ancianos sin familia, veteranos de guerra con el alma rota, personas con discapacidades o enfermedades mentales que no tenían a dónde ir. Eran los olvidados, los invisibles. Y Dorotea, en su infinita generosidad, les abría las puertas de su casa y de su corazón. Les ofrecía una cama caliente, comida casera que olía a hogar, y, sobre todo, les daba algo que el dinero no puede comprar: dignidad y afecto. O al menos eso es lo que todo el mundo creía. La rutina en la casa de la calle F era apacible, casi monótona. Por las mañanas, el aroma del café recién hecho y de los bizcochos de Dorotea inundaba cada rincón. Los inquilinos, hombres y mujeres de edades y pasados dispares, se reunían en el comedor, compartiendo un desayuno que era más un ritual familiar que una simple comida. Dorotea se movía entre ellos con una gracia maternal. A uno lo ajustaba el cuello de la camisa, a otro le servía una taza de té, a un tercero le leía las noticias del periódico. Conocía las dolencias de cada uno, sus pequeñas manías, sus historias de un pasado que, a menudo, era mejor no remover. Era su confidente, su enfermera, su administradora. Y aquí, en este detalle, comenzaba a tejerse la red. Con una eficiencia admirable, Dorotea se encargaba de gestionar las finanzas de sus inquilinos. Recibía sus cheques de la Seguridad Social, sus pensiones de invalidez, sus ayudas gubernamentales. Ella les aseguraba que era por su bien, para que no tuvieran que preocuparse por el papeleo, para que nadie se aprovechara de su vulnerabilidad. Iba al banco por ellos, les daba su dinero de bolsillo para pequeños gastos y guardaba el resto a buen recaudo para cubrir el alquiler, la comida y las medicinas. Era un sistema perfecto, basado en la confianza más absoluta, una confianza que aquellos hombres y mujeres, acostumbrados al desprecio y al abandono, le entregaban sin dudar. Veían en Dorotea a su salvadora, a la única persona en el mundo que se preocupaba de verdad por ellos. Pero bajo esa capa de amabilidad celestial se agitaba una corriente oscura y helada. De vez en cuando, uno de los inquilinos desaparecía, sin despedida, sin previo aviso. Simplemente, un día su silla en el comedor estaba vacía. Cuando alguien preguntaba, Dorotea siempre tenía una explicación plausible, envuelta en su habitual dulzura. «Oh, el bueno de Alberto», decía con un suspiro melancólico. «Su familia de México por fin ha venido a buscarle. Estoy tan feliz por él, aunque le echaremos mucho de menos». O quizás, Leona ha encontrado una residencia maravillosa en el norte, con unos jardines preciosos. Era lo mejor para su salud, pobrecita. Las explicaciones eran siempre lógicas, siempre teñidas de una supuesta alegría por el bienestar del ausente. Y la vida en la pensión seguía su curso. Nadie hacía más preguntas. ¿Por qué habrían de hacerlo? La señora Puente era la bondad personificada. Si ella decía que un inquilino se había marchado a un lugar mejor, entonces así era. Dudar de ella era como dudar del sol. Sin embargo, había señales, pequeños detalles extraños que, en retrospectiva, eran como faros de alarma en la niebla. El jardín de Dorotea, por ejemplo, era su orgullo y su alegría. Un oasis de rosales, dalias y césped perfectamente cortado. Pero algunos vecinos notaron que Dorotea a veces trabajaba en su jardín a horas intempestivas. A altas horas de la noche, bajo la luz pálida de la luna, se la podía ver cavando,
con un vigor sorprendente para una mujer de su edad, removía la tierra, plantaba nuevos arbustos, movía macetas de un lado a otro. Y luego estaba el olor, un olor peculiar, dulzón y nauseabundo, que a veces emanaba del jardín, sobre todo en los días más calurosos del verano. Cuando alguien se quejaba, Dorotea lo atribuía a un problema con las alcantarillas, o a un fertilizante orgánico especialmente potente que estaba probando. Cosas de jardineros, decía con una risita, y el asunto quedaba zanjado. Nadie quería ofender a la amable anciana que tanto hacía por los desfavorecidos. La comunidad la protegía con un manto de respeto y admiración que la hacía intocable. Dentro de la casa, la dinámica también tenía sus sombras. Dorotea ejercía un control férreo sobre sus inquilinos, siempre bajo la apariencia del cuidado. Interceptaba su correo, filtraba sus llamadas telefónicas, aislaba a sus protegidos del mundo exterior. Si un familiar lejano llamaba preguntando por uno de ellos, Dorotea respondía con voz compasiva que el inquilino estaba durmiendo, o que se encontraba indispuesto, o que no le apetecía hablar. «Ya sabe cómo son estas cosas», susurraba. «A veces tienen días malos. No se preocupe, yo le cuido». Poco a poco, los lazos de sus inquilinos con el mundo exterior se iban deshilachando hasta desaparecer por completo. Su único universo era la casa del 1426 de la calle F, y su único sol, el que daba luz y calor a ese universo, era Dorotea Puente. Las tensiones, cuando surgían, eran sofocadas con una eficacia pasmosa. Si algún inquilino se quejaba del dinero, si preguntaba por qué su saldo bancario parecía disminuir, Dorotea reaccionaba con una tristeza fingida que desarmaba a cualquiera. «¿Cómo puedes pensar eso de mí?», decía, con los ojos llenos de lágrimas. «Después de todo lo que hago por ti, me partes el corazón». El inquilino, abrumado por la culpa, se retractaba de inmediato, pidiendo perdón por su desconfianza. Pero a veces la manipulación no era suficiente. Algunos inquilinos eran más resistentes, más inúcidos. Hombres como Bert Montoya, un hombre con una discapacidad intelectual, pero con un agudo sentido de la justicia. Bert empezó a notar que no recibía todo el dinero que le correspondía. Se lo comentó a su trabajadora social, una mujer llamada Judy. Le dijo que Dorotea le daba solo una pequeña parte de su pensión y que no le dejaba ver sus extractos bancarios. Estaba confundido y asustado. Judy, la trabajadora social, fue una de las primeras personas ajenas a la casa en sentir que algo no encajaba. Conocía la reputación de Dorotea, pero su deber era proteger a Bert. Decidió visitar la pensión con más frecuencia, hacer preguntas más incisivas. El comportamiento de Dorotea comenzó a cambiar. Su sonrisa se volvió un poco más tensa, su amabilidad un poco más forzada. Intentó disuadir a Judy, diciéndole que Bert a veces imaginaba cosas debido a su condición. Pero Judy no se dejó convencer. La escalada de la tensión era palpable. En sus visitas notaba que Bert parecía cada vez más sedado, más ausente. Dorotea le explicaba que el médico le había recetado nuevos medicamentos para su ansiedad. Un día, Judy llamó para hablar con Bert y Dorotea le comunicó con su habitual tono de dulce pesar que Bert se había marchado. Su familia de México vino a por él. Repitió el guión ya conocido. Fue todo muy repentino. Se fue muy feliz. Para Judy, esa explicación fue la pieza que no encajaba en el puzzle. Sabía que Bert no tenía familia en México. De hecho, apenas tenía familia. Su única conexión con el mundo era ella, su trabajadora social. Bert nunca se habría ido sin decírselo. Aquella mentira, tan burda y tan descarada, fue el principio del fin del reinado de Dorotea Puente. La fachada de bondad, tan cuidadosamente construida durante años, comenzaba a resquebrajarse. Judy sintió un escalofrío. La desaparición de Bert, sumada a las extrañas historias y a la atmósfera opresiva de la casa, la convenció de que allí estaba ocurriendo algo terrible. No tenía pruebas, solo una creciente y angustiosa certeza. Ignorando los intentos de Dorotea por tranquilizarla, Judy hizo lo que su conciencia le dictaba. Acudió a la policía y presentó una denuncia por la desaparición de una persona vulnerable. Los agentes, al principio, se mostraron escépticos. Acusar a Dorotea Puente, la santa de la calle F, parecía una locura. Era una de las ciudadanas más respetadas de Sacramento. Sin embargo,
la insistencia de la trabajadora social y la naturaleza de la denuncia les obligaron a actuar. No podían ignorar la desaparición de un hombre bajo la tutela de los servicios sociales. Así, una mañana de noviembre de 1988, un coche patrulla se detuvo frente a la casa del número 1426. 2 agentes, un hombre y una mujer, subieron los escalones del porche y llamaron a la puerta. La puerta se abrió, y allí estaba ella, Dorotea Puente, con su delantal de flores, su moño perfecto y su sonrisa de abuela benevolente. «Sí, agentes, ¿en qué puedo ayudarles?», preguntó con su voz suave y melódica. Les invitó a pasar, les ofreció café. Se mostró cooperadora, preocupada, completamente tranquila. Explicó una vez más la historia de la familia mexicana de Bert. Lo hizo con tal convicción que los agentes empezaron a dudar de la denuncia. Quizás todo había sido un malentendido. Quizás la trabajadora social estaba exagerando. La mujer que tenían delante parecía incapaz de hacerle daño a una mosca. Pero la ley es la ley, y tenían una orden para realizar una inspección rutinaria del lugar. Mientras uno de los agentes hablaba con Dorotea en el salón, el otro decidió dar una vuelta por el exterior de la casa. Caminó lentamente por el cuidado jardín. El césped estaba verde, las rosas olían de maravilla. Todo parecía normal, hasta que notó una zona donde la tierra estaba removida, como si alguien hubiera estado cavando recientemente. El agente se agachó. No había nada fuera de lo común a simple vista, pero entonces recordó algo que Judy, la trabajadora social, había mencionado de pasada. Los vecinos se habían quejado de un olor extraño procedente del jardín. Movido por una corazonada, por esa intuición que a veces guía a los investigadores, el agente se acercó a un pequeño cobertizo de herramientas. Cogió una pala. Regresó a la zona de tierra removida. Miró hacia la casa. A través de la ventana del salón podía ver a Dorotea sonriendo, sirviendo café a su compañero. La imagen era tan doméstica, tan tranquilizadora, que por un momento se sintió ridículo. Aún así, hundió la pala en la tierra blanda. 1 vez, 2 veces. A la tercera, la pala chocó con algo que no era una piedra. Era algo blando, envuelto en tela. Con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho, el agente empezó a cavar con las manos, apartando la tierra con cuidado. Y entonces lo vio. Un trozo de tela podrida, un hueso, y finalmente los restos inconfundibles de un cuerpo humano. El escenario idílico se había hecho añicos. El jardín de la amable señora Puente no era un oasis de flores, era un cementerio. Y la mujer que sonreía en el salón, la benefactora de los desamparados, no era un ángel de la guarda, era un monstruo, que se escondía detrás de la máscara más tranquilizadora de todas. El mal, en su forma más pura y escalofriante, había encontrado su hogar en el número 1426 de la calle F. Y la tierra, por fin, empezaba a contar sus terribles secretos. Para comprender la oscuridad que se había instalado en el número 1426 de la calle F, debemos retroceder en el tiempo. Debemos apartar el velo del presente, el del descubrimiento macabro, y viajar a una noche cualquiera, meses antes de que la primera pala rompiera la tierra y revelara el horror. Imaginemos una de esas noches cálidas de Sacramento, con el aire espeso y el canto de los grillos como única banda sonora. Dentro de la casa, la mayoría de los inquilinos duermen, sumidos en un sueño profundo, a menudo inducido por los remedios que su amable casera les proporciona para sus achaques. Pero no todos duermen. En el pequeño salón, tenuemente iluminado por una lámpara de tulipa, se sienta Bert Montoya. Bert no es como los demás. Aunque su mente funciona de una manera diferente, posee una claridad y una obstinación que Dorotea ha empezado a ver como una amenaza. Durante semanas, Bert ha estado inquieto. Ha estado haciendo preguntas. Preguntas sobre su dinero, sobre los cheques de la seguridad social que nunca ve, sobre por qué solo recibe unos pocos dólares para sus gastos personales. Ha hablado con su trabajadora social Judy, y esa ha sido su sentencia de muerte. Aquella noche, Dorotea se acerca a él con una taza humeante en las manos. Su sonrisa es tan cálida y tranquilizadora como siempre. Su voz, un susurro maternal.
Bert, cariño, te he preparado un té especial para que descanses. Has estado muy nervioso últimamente. En la taza no hay solo té. Dorotea, en la soledad de su cocina, ha realizado un ritual que ya conoce de memoria. Con un pequeño mortero de mármol, ha pulverizado varias pastillas de dalmane, un potente somnífero. Las ha mezclado con el té caliente y una generosa cucharada de azúcar para enmascarar el sabor amargo. Bert la mira con desconfianza. Pero es una desconfianza efímera. ¿Cómo dudar de esa mujer que le ha dado un techo, que le habla con tanto cariño? Él es un hombre acostumbrado a la soledad y al rechazo. El afecto, incluso fingido, es un bálsamo demasiado poderoso. Acepta la taza. El líquido es dulce, reconfortante. Dorotea se sienta a su lado, le pone una mano en el hombro, le habla de cosas triviales, de las flores que plantará mañana, del tiempo que va a hacer. Su presencia es una manta de seguridad que ahoga las últimas chispas de recelo de Bert. Poco a poco, el veneno disfrazado de cuidado empieza a hacer efecto. Los párpados de Bert se vuelven pesados como el plomo, sus pensamientos se vuelven confusos, como un enjambre de abejas cansadas. Intenta decir algo, quizás preguntar de nuevo por su dinero, pero las palabras se le atascan en la garganta. Lo último que ve Bert Montoya es el rostro sonriente de Dorotea Puente, inclinado sobre él. Lo último que siente es su mano dándole suaves palmaditas en el brazo, mientras su voz le susurra al oído: «Duerme, mi niño, duerme tranquilo, mamá se ocupa de todo». Cuando Bert pierde el conocimiento, la transformación en Dorotea es instantánea y aterradora. La máscara de abuela bondadosa se desvanece, revelando un rostro duro, frío y calculadora. No hay rastro de emoción, solo la eficiencia de quien realiza una tarea desagradable pero necesaria. No hay violencia, no hay lucha. El crimen de Dorotea es silencioso, casi clínico. Con Bert completamente indefenso en el sillón, ella se asegura de que su respiración se vuelva cada vez más superficial. A veces, una almohada del sofá ayuda a acelerar el proceso, a garantizar que no haya un despertar inesperado. Es un acto íntimo y terrible, la aniquilación de una vida en el mismo lugar que se suponía era su santuario. Una vez que el corazón de Bert deja de latir, comienza la segunda fase del ritual. Dorotea, a pesar de su apariencia frágil, posee una fuerza sorprendente, una fuerza nacida de la necesidad y de una voluntad de hierro. Primero, espera que la casa esté sumida en el silencio más profundo de la madrugada, alrededor de las 2 o las 3 de la mañana. Es el momento en que el mundo duerme, y los secretos pueden moverse con mayor libertad. Luego, con movimientos ensayados, envuelve el cuerpo de Bert. Utiliza sábanas viejas, a veces manteles, o incluso cortinas de plástico. Lo ata con firmeza, con cuerdas de jardinería, creando un fardo compacto y manejable. Es un trabajo metódico, desprovisto de cualquier atisbo de humanidad. El hombre que hace unas horas le sonreía, es ahora un objeto que hay que ocultar. El siguiente paso es el más arriesgado, el traslado. En el cobertizo del jardín, junto a las palas y los rastrillos, guarda una carretilla de mano o un pequeño carrito de madera. Con un esfuerzo considerable, arrastra o levanta el cuerpo envuelto y lo coloca en el vehículo improvisado. La noche es su cómplice. Cubierta por la oscuridad, empuja la carretilla a través del patio trasero. El único sonido es el chirrido ocasional de una rueda, un sonido que se pierde entre el zumbido de los insectos nocturnos. Si un vecino insomne se asomara por la ventana, solo vería la silueta de una anciana trabajando en su jardín a deshoras. El destino es un punto concreto del jardín, un lugar que Dorotea ha preparado con antelación. Días o incluso semanas antes ha estado cavando. Lo hace poco a poco, para no levantar sospechas. Un día remueve la tierra para un nuevo rosal, otro día para plantar un arbusto. A los ojos de todos, es solo una jardinera apasionada. En realidad, está cavando una tumba. La fosa no es muy profunda, apenas lo suficiente para albergar su macabro paquete. Con un último esfuerzo, hace rodar el cuerpo de Bert desde la carretilla hasta el agujero. El sonido sordo de la caída es absorbido por la tierra blanda. Ahora solo queda borrar las pruebas. Con la misma pala que usó para cavar, empieza a rellenar la fosa. Es un trabajo agotador y monótono. Pala tras pala, la tierra vuelve a su lugar, cubriendo el secreto que yace debajo. Una vez que la fosa está llena, Dorotea no ha terminado. Es una artista del engaño. Apisona la tierra, la riega para que se asiente,
y a menudo, como toque final, planta algo encima, un nuevo rosal, unas dalias, cualquier cosa que justifique la tierra removida y que, con una ironía espantosa, use la muerte como abono para una nueva vida. Para combatir el inevitable olor de la descomposición, tiene sus trucos. Esparce cal viva, vierte lejía o utiliza fertilizantes de olor penetrante. Siempre tiene una excusa a mano para cualquier vecino curioso que pregunte por los olores extraños. Cuando el sol empieza a despuntar por el horizonte, el trabajo está hecho. El jardín vuelve a parecer un remanso de paz. No hay ni un solo indicio de la atrocidad que se ha cometido. Dorotea vuelve a entrar en la casa. Se lava las manos y la cara, quitándose los restos de tierra y de muerte. Se cambia de ropa y se pone su delantal de flores. Baja a la cocina y, como cada mañana, pone el café a hacerse. El aroma inunda la casa, una promesa de normalidad, de rutina. Cuando los otros inquilinos empiezan a bajar para el desayuno, la encuentran allí, sonriente, con una bandeja de bizcochos recién horneados. Alguien inevitablemente preguntará, ¿y Bert no baja a desayunar? Y Dorotea, sin que le tiemble la voz, con una expresión de dulce melancolía en el rostro, recitará la mentira que ya tiene preparada. Oh, Bert, ha ocurrido algo maravilloso. Su familia de México vino a buscarle anoche. Se fueron de madrugada. Estoy tan feliz por él, aunque le echaremos mucho de menos. Y todos la creerán, porque es más fácil creer en un milagro que en un monstruo. Y así, el ciclo se completaba. El dinero de Bert seguiría llegando a su buzón. Sus cheques serían cobrados con una firma falsificada. Y la vida en la pensión de los horrores continuaría como si nada hubiera pasado. Bajo el sol de California, en un jardín cuidado con esmero, la tierra guardaba su terrible contabilidad. Y Bert Montoya, como otros antes que él, y otros que vendrían después, se había convertido en otro de los secretos enterrados de la abuela más letal de América. El aire de aquella mañana de noviembre de 1988 se volvió denso, irrespirable. El descubrimiento de la gente en el jardín fue como una grieta que se abre en el hielo bajo tus pies. Primero, una fisura imperceptible. Luego, un crujido atronador que anuncia el colapso inminente de toda la realidad que conocías. En el salón, la taza de café temblaba en la mano del otro gente. La llamada por radio de su compañero fue escueta, urgente, desprovista de toda la calma que Dorotea había intentado insuflar en la escena. La abuela benevolente levantó la vista, su rostro una máscara de perfecta y ensayada perplejidad. ¿Ocurre algo, oficial? El mundo de Dorotea Puente, construido con mentiras, sonrisas y tierra removida, comenzaba a desmoronarse. Pero ella no iba a cederlo sin luchar, o, mejor dicho, sin actuar. Su mayor talento no era la jardinería ni la cocina, era el teatro, y la función de su vida acababa de comenzar. Cuando los agentes la confrontaron con el hallazgo, sus ojos se llenaron de lágrimas. Su cuerpo menudo pareció encogerse, como si el peso de aquella revelación fuera demasiado para sus frágiles hombros. Negó saber nada. Sugirió, con voz quebrada, que quizás algún inquilino anterior, alguien con un pasado turbio, lo había enterrado allí. Esta casa ha visto pasar a tanta gente rota, susurró, convirtiéndose ella misma en una víctima más. Mientras tanto, la calle F se transformaba. Lo que había comenzado con un único coche patrulla se convirtió en un enjambre de vehículos policiales, furgonetas de forenses, y poco después, los camiones de las cadenas de televisión. La cinta amarilla de la policía acordonó la casa, creando una frontera física entre el mundo que creíamos conocer y el abismo que se abría en aquel jardín. Los vecinos salieron de sus casas, atraídos por el alboroto. Se congregaron en las aceras, con los rostros pálidos de incredulidad. Miraban la casa de Dorotea, el hogar de la mujer que le regalaba mermelada casera y cuidaba de los desamparados, y no podían conciliar esa imagen con la actividad frenética que se desarrollaba en su patio. La negación era un murmullo colectivo. Tiene que haber un error, no ella. Cualquiera menos ella. Dentro de la casa, los detectives intentaban avanzar, pero interrogar a Dorotea era como intentar atrapar humo con las manos. Era vaga, olvidadiza, a veces confusa, siempre amable. Ofrecía pistas falsas envueltas en anécdotas conmovedoras. Hablaba de un inquilino que tenía deudas con gente peligrosa, de otro que sufría alucinaciones. Desviaba cada pregunta con una habilidad pasmosa. Mientras ella tejía su red de confusión en el salón, el equipo forense trabajaba sin descanso en el jardín. La excavación se volvió metódica, sombría. Pronto, la verdad comenzó a emerger, pala a pala.
El primer cuerpo, identificado más tarde como Leona Carpenter, de 78 años, fue solo el principio. Poco después encontraron otro, y luego otro. El jardín de las rosas se estaba revelando como lo que era, una fosa común. Cada bulto envuelto en sábanas y plástico era una historia silenciada, un cheque de la seguridad social que seguía cobrándose. La tierra, fertilizada por la muerte, estaba devolviendo por fin a sus muertos. La magnitud del horror paralizó incluso a los investigadores más veteranos. La prensa, ávida de detalles, comenzó a filtrar la noticia. Sacramento, una ciudad tranquila, se convirtió en el epicentro de un terremoto mediático. Los titulares eran brutales, sensacionalistas. La casa de los horrores, la abuela asesina, la casera de la muerte. Y en medio de aquel caos creciente, Dorotea Puente ejecutó su movimiento más audaz. Mientras los equipos desenterraban un cuarto cuerpo y la atención de la policía se centraba en la macabra contabilidad del jardín, ella se acercó a uno de los detectives. Se quejó del frío, del shock. Parecía una anciana al borde del colapso. «Detective», dijo con su voz suave, casi un susurro, «necesito tomar un poco el aire. Todo esto es demasiado para mí. ¿Le importaría si voy a tomar un café al hotel que hay aquí al lado? Necesito ver a mi sobrino, que trabaja allí. Necesito ver una cara amiga». El detective, un hombre joven y probablemente abrumado por la escena dantesca del jardín, la miró. Vio a una mujer de casi 60 años, pequeña, de aspecto inofensivo, vestida con un delantal. La principal sospechosa, sí, pero también una figura que rompía todos los moldes. Cometió el error de su carrera. Le concedió un momento de humanidad al monstruo. «Está bien, señora Puente», dijo, «pero no se aleje. Volveremos a hablar con usted en un momento». Dorotea asintió con gratitud. Se puso su abrigo, salió al porche delantero, pasó por debajo de la cinta policial y con una calma asombrosa se alejó caminando por la calle F. No se dirigió al hotel. Caminó con paso firme hasta la siguiente avenida, paró un taxi y le pidió que la llevara a la estación de autobuses. Mientras el sol se ponía sobre Sacramento, tiñendo de rojo el cielo y las luces de los coches de policía, Dorotea Puente, la mujer que había convertido su casa en un cementerio, se desvanecía en la noche, convertida en una fugitiva. El descubrimiento de su huida sumió al departamento de policía en el caos y la vergüenza. ¿Cómo habían dejado escapar a una mujer menuda y de pelo canoso de una escena del crimen rodeada por docenas de agentes? La respuesta era simple. La habían subestimado. Todos lo habían hecho. Su apariencia era el camuflaje perfecto. Se emitió una orden de búsqueda y captura a nivel nacional. Su rostro, enmarcado por ese peinado de abuela, apareció en todos los telediarios del país. La historia ya no era solo un macabro suceso local. Era la crónica de la caza de una de las asesinas en serie más insólitas de la historia de Estados Unidos. Mientras la buscaban, la investigación en el número 1426 de la calle F se intensificó. La casa fue desmantelada pieza por pieza, y en su interior, los secretos eran tan oscuros que los que guardaba la tierra del jardín. Encontraron un verdadero arsenal farmacéutico, cientos de pastillas de todo tipo, pero sobre todo un potente somnífero llamado Dalmane. Los peritos caligráficos entraron en acción. Descubrieron docenas de cheques de la Seguridad Social y pensiones de veteranos. Pertenecían a los inquilinos desaparecidos, a los cuerpos que ahora yacían en la morgue. Todos habían sido cobrados mes tras mes. Las firmas, determinaron los expertos, eran falsificaciones hechas por la mano de Dorotea. El móvil, que hasta entonces había sido una nebulosa de maldad, se volvió terriblemente claro. El dinero. Dorotea no mataba por placer, ni por un impulso sádico. Mataba por codicia. Cada inquilino vulnerable no era un alma a la que cuidar, sino un ingreso mensual que podía ser perpetuado incluso después de la muerte. Los laudos forenses de las autopsias confirmaron la teoría. Aunque los cuerpos estaban en avanzado estado de descomposición, los toxicólogos encontraron restos de los medicamentos hallados en la casa. Las víctimas no habían sido apuñaladas ni golpeadas, habían sido adormecidas hasta la muerte, envenenadas lentamente con cócteles de fármacos disueltos en su comida o en sus bebidas. Un método silencioso, íntimo, que encajaba a la perfección con la fachada de cuidadora de Dorotea. El recuento final del jardín fue de 7 cuerpos, 7 almas olvidadas por el mundo, cuyos últimos momentos de vida transcurrieron bajo el cuidado de su verdugo. La policía, tirando del hilo, conectó a Dorotea con otras 2 muertes sospechosas en el pasado, elevando su cuenta a 9 víctimas confirmadas. 9 personas que habían confiado en ella. Y mientras el mundo conocía la magnitud de su depravación, Dorotea Puente estaba en Los Ángeles. Se había teñido el pelo y había cambiado de nombre. Pero no estaba escondida en un rincón oscuro, consumida por el miedo. Estaba haciendo lo que mejor sabía hacer: cazar. La encontraron en un bar de la periferia,
Estaba charlando animadamente con un jubilado, un hombre solitario que, sin saberlo, estaba a punto de convertirse en su próxima víctima. Le estaba contando una historia triste sobre su vida, tejiendo una nueva red de compasión y engaño. Pero su fama la había precedido. Otro hombre en el bar, un espectador del programa America's Most Wanted, la reconoció. A pesar del tinte y del nombre falso, la sonrisa, los gestos, la mirada, era ella. Llamó a la policía. Cuando los agentes entraron en el bar, Dorothea no se inmutó. Levantó la vista de su bebida y les dedicó una de sus sonrisas amables. «Supongo que me estabais buscando», dijo, como si todo aquello fuera un juego que, simplemente, había llegado a su fin. Su captura cerró un capítulo, pero abrió otro. La investigación había desenterrado los cuerpos y había puesto nombre al mal. Ahora, la comunidad de Sacramento y el país entero se enfrentaban a una pregunta mucho más perturbadora. No se trataba solo de cómo lo había hecho, sino de cómo se lo habíamos permitido. Cómo una mujer pudo asesinar a tantas personas a plena luz del día, en una calle concurrida, durante años, sin que nadie se diera cuenta. La respuesta era tan incómoda como la propia verdad. Nos había engañado a todos, porque nos mostró la cara que queríamos ver, la cara de la bondad, de la compasión, del cuidado desinteresado. Y en nuestro deseo de creer en los ángeles, nos volvimos ciegos al monstruo que se escondía detrás de la sonrisa más dulce de Sacramento. El juicio que se avecinaba no solo sentaría a Dorothea en el banquillo, nos sentaría a todos. El regreso de Dorothea Puente a Sacramento no fue el de una fugitiva avergonzada, sino de una celebridad macabra. Escoltada, serena, con el pelo recién teñido y una expresión de suave desconcierto, parecía más una abuela perdida que una asesina en serie. La ciudad que una vez la había venerado, ahora la observaba con una mezcla de horror y fascinación. La prensa la asediaba, las cámaras buscaban un atisbo del monstruo tras las gafas de montura gruesa, pero Dorothea solo les ofrecía la misma sonrisa cansada y benevolente. El escenario estaba listo para el último acto, su juicio. El proceso judicial, que comenzó en 1992, se convirtió en el espectáculo más sombrío que Sacramento había presenciado. No era solo el juicio de una mujer, era el juicio de una comunidad entera, un examen de conciencia colectivo sobre cómo habían podido ignorar el hedor de la muerte que emanaba del jardín más cuidado de la calle F. El fiscal, John O'Mara, se enfrentaba a un desafío monumental. No solo tenía que demostrar la culpabilidad de Dorothea, sino que debía hacerlo desmontando, pieza por pieza, la imagen de ángel guardián que ella había cultivado con tanto esmero. La sala del tribunal se convirtió en un desfile de fantasmas. Testigos subían al estrado para hablar de sus seres queridos desaparecidos. Trabajadores sociales como Judy relataron sus sospechas y la frustración de toparse con el muro de amabilidad de Dorothea. Los forenses presentaron sus hallazgos, los cuerpos envueltos en sábanas, los niveles letales de Dalmane en los restos que se pudieron analizar, la contabilidad macabra de los cheques cobrados en nombre de los muertos. La fiscalía pintó el retrato de una depredadora fría, metódica y sin escrúpulos, cuya única motivación era la codicia más elemental. Cada pensión era un trofeo, cada vida, un obstáculo a eliminar. Pero Dorothea no estaba sola. A su lado se sentaba un joven y ambicioso abogado defensor, Kevin Climo. Su tarea era casi imposible, defender a la mujer que había convertido su casa en un cementerio. Y lo hizo con una estrategia audaz y controvertida. No negó que los cuerpos estuvieran en el jardín, pero tejió una narrativa alternativa. Presentó a Dorothea no como una asesina, sino como la última y más devota cuidadora de los olvidados. Una mujer con un pasado traumático, que había crecido en orfanatos y había sufrido abusos, y que dedicó su vida a ayudar a quienes, como ella, no tenían a nadie. Según la defensa, las muertes habían sido accidentales, suicidios, sobredosis accidentales, o simplemente el final natural de vidas frágiles y enfermizas. Dorothea, argumentaba Climo, simplemente entró en pánico, temerosa de que la culparan, de que las autoridades le quitaran a sus protegidos, había tomado la terrible decisión de enterrarlos en el jardín. No era un acto de maldad, sino de miedo y de un amor equivocado. Era una narrativa que intentaba devolverle a Dorothea su máscara de humanidad. Cuando ella misma subió al estrado, el teatro alcanzó su clímax. Con voz suave, a menudo rota por sollozos, habló de su dura infancia,
de su deseo de crear un hogar para los desamparados. Se presentó como una víctima, una figura maternal incomprendida. Negó haber asesinado a nadie. Yo era su única familia, dijo, con los ojos llenos de lágrimas. Les di un hogar, les quise. Su actuación fue tan convincente que, por momentos, sembró la duda en la sala. ¿Era posible que la verdad fuera tan retorcida? El jurado se enfrentó a una tarea hercúlea. Pasaron semanas deliberando, sopesando las pruebas forenses contra la poderosa narrativa emocional de la defensa. La descomposición avanzada de muchos de los cuerpos dificultaba establecer una causa de muerte irrefutable en todos los casos. Era la palabra de los expertos contra la imagen de una anciana frágil que insistía en su inocencia. Finalmente, en agosto de 1993, llegó el veredicto. El jurado encontró a Dorotea Puente culpable de 3 cargos de asesinato, incluido el de Bert Montoya, el hombre cuya desaparición había desatado toda la investigación. Sin embargo, no pudieron llegar a un acuerdo unánime sobre los otros 6 cargos. La duda razonable, esa sombra que la defensa había cultivado con tanto ahínco, había hecho su trabajo. A pesar del veredicto mixto, el resultado fue el mismo. El juez sentenció a Dorotea Puente a 2 cadenas perpetuas consecutivas, más una adicional por un tercer asesinato, sin posibilidad de libertad condicional. Nunca más volvería a ver la luz del día como una mujer libre. La abuela de Sacramento pasaría el resto de sus días tras los muros de una prisión. El final del juicio no cerró las heridas, al contrario, las expuso a la vista de todos. El caso de Dorotea Puente se convirtió en un catalizador para un cambio profundo y necesario. Se puso de manifiesto la alarmante falta de supervisión en las pensiones y residencias no reguladas que albergaban a los miembros más vulnerables de la sociedad. ¿Cómo era posible que los servicios sociales perdieran la pista de tantas personas? ¿Cómo podían seguir emitiéndose cheques a nombre de personas que llevaban meses o años enterradas en un jardín? Como resultado directo, se implementaron leyes más estrictas, se crearon nuevos protocolos para el seguimiento de adultos dependientes, se mejoraron los sistemas de verificación para el pago de beneficios sociales, y se aumentó la vigilancia sobre los cuidadores y administradores de finanzas de personas vulnerables. El legado de las víctimas de Dorotea fue, irónicamente, un sistema que buscaría proteger a otros de un destino similar. Su caso se convirtió en un texto de estudio en las facultades de Trabajo Social y Criminología, un ejemplo brutal de cómo el sistema puede fallar estrepitosamente. Años después, cuando el polvo del escándalo se asentó, historiadores y psicólogos comenzaron a analizar a la figura de Dorotea Puente con mayor profundidad. Vieron en ella un arquetipo clásico, la viuda negra, una depredadora que utiliza el cuidado y la seducción como armas. Pero con una diferencia crucial. Sus víctimas no eran maridos ricos, sino los más pobres entre los pobres, personas cuya desaparición apenas creaba un eco en el mundo. Su infancia, marcada por el abandono y el abuso, fue sin duda un factor que moldeó su psique. Los expertos sugieren que desarrolló una profunda incapacidad para la empatía, una personalidad psicopática oculta bajo capas de manipulación. El cuidado que ofrecía no era más que una estrategia de caza. Se ganaba la confianza absoluta de sus presas, las aislaba del mundo exterior, y cuando ya no eran útiles o se convertían en un riesgo, las eliminaba con la misma frialdad con la que se arranca una mala hierba del jardín. No sentía remordimiento, porque para ella, sus inquilinos no eran personas, sino recursos. La cultura popular, como siempre, se sintió fascinada por la historia. La casa del número 1426 de la calle F se convirtió en una atracción turística macabra. Se escribieron libros, se produjeron documentales y series de televisión que recreaban los crímenes. La imagen de la abuela asesina entró en el imaginario colectivo, un recordatorio de que el mal puede adoptar las formas más insospechadas. Desde la prisión, Dorotea continuó con su actuación. Concedía entrevistas en las que mantenía su inocencia, se carteaba con admiradores e incluso colaboró en la publicación de un libro de cocina. Hasta el final de sus días, nunca admitió su culpa. Murió de causas naturales en la prisión de Chowchila en 2011, a la edad de 82 años, llevándose sus últimos secretos a la tumba. Hoy, cuando miramos hacia atrás, el caso de Dorotea Puente simboliza algo más que una simple crónica de asesinatos en serie. Es un espejo oscuro que nos devuelve una imagen incómoda de nuestra propia sociedad. Nos habla de la soledad, de la invisibilidad de los ancianos, de los enfermos mentales, de los desvalidos. Nos cuenta cómo, en nuestro afán por seguir adelante,
a menudo no miramos a los que se quedan atrás. La historia de Dorotea Puente es una lección terrible sobre la confianza y la traición. Nos recuerda que el monstruo no siempre ruge en la oscuridad. A veces nos susurra palabras amables a la luz del día. A veces nos ofrece una taza de té caliente y una sonrisa maternal. Y nos enseña que el jardín más hermoso puede ocultar los secretos más espantosos, y que la tierra, aunque paciente, al final siempre acaba contando la verdad.